Muy bien, ahora vamos con el tratamiento. Y aquí es sumamente relevante que platiquemos sobre cuál es el objetivo del tratamiento de un paciente con glaucoma o con hipertensión ocular o con sospecha de glaucoma. Y tenemos esta guía que nos dice, el objetivo del tratamiento del glaucoma es mantener la función visual del paciente y su calidad de vida consiguiente a un coste aceptable. Si se fijan, aquí no estamos diciendo, o en esta definición del tratamiento adecuado, no estamos hablando que el objetivo del tratamiento del glaucoma es mantener la presión intraocular a determinado rango, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión intraocular va a ser individualizada y la presión intraocular es una de tantas herramientas con las cuales contamos para poder manejar a nuestro paciente con glaucoma, pero no es el objetivo, ¿de acuerdo? Cada paciente va a tener una presión intraocular sin tratamiento y en base a esa presión intraocular y al grado de glaucoma, nosotros tenemos que evaluar cuál es la presión o cuál es la mejor presión a la cual es poco probable que el paciente vaya a tener una progresión en su glaucoma. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que el objetivo del tratamiento es controlar la presión. Hago mucho hincapié en esto porque muchas veces el paciente llega a nuestra consulta y nos dice, es que estuve yendo muchos años con un médico y siempre tenía la presión por debajo de 18 y me decía que estaba perfecto. O incluso que cuando les tomamos la presión y si escuchan que la presión está por debajo de determinado punto, por debajo de 15, por debajo de 18, dicen, ah, estoy perfecto, ya no necesitamos nada más, ¿verdad, doctor? Y no, la realidad es que la presión intraocular es uno de otros tantos parámetros que nosotros tomamos en consideración para saber que el glaucoma no está progresando, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante es que tenemos que individualizar el tratamiento para el glaucoma. Hay pacientes que les va muy bien con gotas, hay pacientes a los cuales no les va bien con gotas, hay pacientes que les podemos aplicar láser desde el inicio sin tener que llegar a las gotas, hay pacientes a los cuales no les podemos aplicar gotas. Hay pacientes que desde el inicio en el que se les hace el diagnóstico de glaucoma tenemos que llevar a cirugía. Entonces tomen eso mucho en consideración. El tratamiento para el glaucoma y en general para toda enfermedad debe ser individualizado. Si a mi cuñada, si a mi vecino, si a mi compañero de trabajo le hicieron el diagnóstico de glaucoma y lo están tratando de cierta forma, no quiere decir que a mí me tengan que tratar de la misma forma, ¿de acuerdo? También el pronóstico es distinto. Si a mi familiar le diagnosticaron glaucoma y le dijeron que el pronóstico era muy malo porque llegó en una etapa avanzada y que le restan pocos años o meses de visión, no quiere decir que a mí, que me acaban de diagnosticar de glaucoma, voy a tener el mismo pronóstico, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando escuchamos la opinión de tanta gente, la vida del paciente y también de los familiares puede convertirse en una situación bastante frustrante. Entonces es importante que ustedes sepan a quién escuchar y cuándo escucharlos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se trata el glaucoma? Para el tratamiento del glaucoma puede ser desde médico, es decir, mediante gotas oftalmológicas, mediante láser o mediante cirugía. ¿De qué va a depender? Depende mucho de cada paciente, de qué tanto tolera una y otra opción terapéutica y también de qué tan avanzado está el glaucoma. Dentro de las gotas tenemos muchos medicamentos y dependiendo de cada medicamento, también van a ser los efectos, tanto buenos como malos. ¿Cuál es el efecto que yo busco con el tratamiento médico? Bueno, que la presión intraocular esté por debajo de cierto punto y que con ello el riesgo de que el paciente progrese sea nulo o básicamente escaso. ¿De acuerdo? Dentro de los más frecuentes tenemos análogos de prostaglandinas, que son los que más bajan la presión intraocular en la actualidad, y los nombres científicos de algunos de ellos son latanoprost, vimatopros, travaprost,
¿de acuerdo? Cada laboratorio le va a poner un nombre distinto dependiendo de la marca que tengan, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor en sus recetas no ven la palabra latanoprost, travaprost o bimatoprost, sino que ven otras palabras, pero esto porque es el nombre que cada laboratorio le da al medicamento que está produciendo, ¿de acuerdo? Estos son de los más frecuentes y tenemos otros como el famoso timolol, que es un poquito menos efectivo que los análogos de prostaglandinas. De ahí en fuera tenemos algunos otros como la dorzolamida, la brimonidina, ¿no? Dependiendo de cada caso en particular, es el medicamento que vamos a dejar. Y otras cosas que nosotros como médicos debemos tomar en cuenta es la sensibilidad del paciente. Hay medicamentos que no se deben dejar en pacientes que son alérgicos a las sulfas, por ejemplo, al Bactrim. Hay otros medicamentos que no podemos dejar en pacientes que tienen asma u otro tipo de problemas respiratorios o que tienen alteraciones cardíacas, que tienen problemas de sueño, que tienen problemas del equilibrio. Entonces, siempre es muy importante para nosotros como médicos saber también cuáles son las alteraciones sistémicas que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Para poder así elegir el medicamento más adecuado. No es que a todos les dejemos cierto tipo de medicamento, sino que justamente individualizando el tratamiento, tenemos que saber cuáles son los efectos secundarios que mi paciente pudiera presentar. Obviamente, para cada medicamento tenemos toda una lista de efectos adversos. Sin embargo, también cabe destacar que hay efectos adversos que no se han reportado en la literatura o que no se han reportado ante COFEPRIS y que usted pudiera presentarlo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no pueda hacer por el medicamento que le estoy dejando, sino que usted es parte de un mínimo porcentaje de pacientes que tuvo un efecto adverso que no se había reportado previamente. ¿De acuerdo? También hay que tomar en consideración cuando se inicia el medicamento porque muchas veces queremos echarle la culpa al medicamento del glaucoma por efectos sistémicos que tenemos, cuando en realidad ni siquiera en el tiempo se entrelazan el inicio de los síntomas con el inicio del medicamento. De igual forma, también tenemos medicamentos que podemos dejar por vía oral, como es la cetazolamida en tabletas. Pero en general, esta pastilla no la dejamos por tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque después de un mes usualmente pierden el efecto sobre la presión intraocular y aparte pueden tener efectos secundarios sistémicos muy importantes. Con respecto al tratamiento con láser, tenemos diferentes tipos de láser. En oftalmología tenemos láser que se puede aplicar a la córnea para dejar de ocupar lentes, por ejemplo. Tenemos un láser que se puede aplicar en la retina, en pacientes que tienen agujeros, por ejemplo, en la retina o que tienen retinopatía diabética. Tenemos láser que se puede aplicar al iris o tenemos un láser que se puede aplicar directamente al drenaje del ojo. Muchas veces, como pacientes, cuando nos dan la opción de un tratamiento con láser, lo primero que se nos viene a la mente son máquinas enormes con una potencia infinita que pueden destruir mi ojo, pero la realidad es que no. De hecho, un tratamiento con láser ni siquiera lo consideramos un procedimiento quirúrgico porque usualmente no abrimos el ojo, sino que el láser está hecho para atravesar las diferentes estructuras del ojo y poder llegar a su objetivo. Entonces, quítense de la cabeza la idea de que el láser es destructivo y que les puede traer muchas complicaciones. En general, el láser es de los procedimientos más conservadores que tenemos y también de los más cómodos. Para el tratamiento de glaucoma tenemos diferentes tipos de láser, como por ejemplo iridotomías o iridoplastías, que estos están dirigidos a pacientes que tienen el ángulo o el drenaje del ojo cerrado. Y de igual forma tenemos otro tipo de láser que le va a dar justo directo en el drenaje del ojo y con esto lo que buscamos es que se altere un poco la arquitectura del drenaje del ojo o de esa tarjea y que por ende el líquido pueda salir más fácilmente. En base al tipo de glaucoma que tenga o si tiene solamente hipertensión ocular, su médico le podrá explicar con mayor detalle si usted es candidato a alguna cirugía
alguna cirugía o algún procedimiento con la